Buenas amigos, bienvenidos a descubriendoelmisterio.es. Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Hoy, amigo Jorge, vamos a hablar un poco de las conspiraciones en los Estados Unidos. Vamos a continuar con las conspiraciones un poquito. Y una de las conspiraciones que más nos ha apasionado durante todos estos años ha sido la del Área 51. El Área 51 se encuentra en el desierto de Nevada. Es un área, para que nos entendamos, de una extensión una cuarta parte que el país de Suiza, en Europa. Esta extensión está totalmente blindada a cualquier personal que no sea militar y específico de esa zona. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, esa zona fue el cuartel de los bombarderos 511, que fueron los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y allí se hicieron numerosas pruebas atómicas y numerosas investigaciones científicas de aeronaves, de armas secretas, en definitiva. Entonces, muchos de los presidentes tenían oculta y vetada la entrada, o sea, les daban información, pero no toda la que les tendrían que dar. Algunos presidentes cogieron y querían tener la información e incluso intentaron entrar en las proximidades, pero tan solo entraron me parece que en los primeros hangares, no pudieron entrar en los siguientes. Bueno, surgió una especie de conspiración a no saber qué había dentro de esa área, de esos hangares y de ese tipo de artilugios que muchos decían que si eran ovnis, que si eran platillos volantes que estaban haciendo una tecnología que no era terrestre. Y dentro de todas esas conspiraciones es de lo que vamos a hablar hoy en descubriendoelmisterio.es. Como ha dicho mi compañero, esto todo lo que acaba de comentar, lo de las pruebas atómicas, las pruebas nucleares, las armas secretas, se ha sabido mucho después, porque el gobierno norteamericano siempre negó la existencia de un Área 51. Lo que pasa es que con las tecnologías actuales, con Google Earth y con la cantidad de investigaciones que ha habido hoy, al final el gobierno americano, su versión oficial, es que hay una base aérea que tiene restringida su entrada. De hecho hay carteles que, por otra parte, como en cualquier otra base norteamericana militar, o sea, hay carteles donde pone aquí, a partir de aquí no te puedes acercar, incluso puedes ser disparado y sin derecho a un juez. Eso lo ponen los carteles, en los carteles antes de, vamos, cuando te acercas por la periferia del Área 51. Lo curioso, amigo Jorge, es que todo el que se ha querido adentrar en ese área dice haber visto unos pick-out blancos con una especie de personajes, o sea, de militares, los cuales esas personas son como autómatas, que no expresan ningún sentimiento, ninguna emoción. Y incluso han llegado, armados totalmente, con todo tipo de artilugios y prismáticos, e incluso francotiradores camuflados en las montañas. Pero vamos a hablar un poco de Bob Lazar, que mi amigo Jorge va a hablar un poco de Bob Lazar. Sí, bueno. Vamos a introducir a Bob Lazar, porque creo que es la figura más importante dentro de la conspiración que hay en el Área 51. Este lugar empezó a despertar interés porque había numerosas personas que decían que por la noche se veían extrañas luces, que ascendían por el cosmos, etcétera, etcétera, y esto empezó a despertar un poco toda la rumorología de que en el Área 51 no había armas convencionales, ni siquiera armas secretas pertenecientes a la Tierra, sino que ahí se hacían otro tipo de experimentos que, de revelarlos a la humanidad, de alguna manera, sería un escándalo. Y para hablar del Área 51 hay que hablar de, como ha dicho mi compañero, de Bob Lazar, que fue un científico que en el año 1989 decidió contar su historia, contar que había trabajado en el Área 51 y contarnos todo lo que había allí. Bob Lazar fue llamado, era un científico, como ya os he comentado, fue llamado un buen día por un general norteamericano del gobierno, quien le propuso trabajar en un laboratorio secreto, en una base secreta, y hacer un tratado que creo que era el tratado 10-10 de confidencialidad, es decir, no podía decirle nada a su familia, ni amigos, ni mucho menos de manera pública. Además amigo Jorge, curiosamente, Bob Lazar decía que fue recogido por un avión, de los cuales es característico esa aerolínea que va al Área 51, y es un avión blanco con una franja roja, en la cual ese avión entra gente, científicos y gente que va directamente al cuartel que se encuentra dentro del Área 51, en el cual muchos de ellos ni se conocen, ni saben si son científicos, si son químicos, si son lo que realmente no sabe quién son, ni su identidad, ni su procedencia, ni nada. Es decir, todo envuelto en un ambiente de alto secreto, que en principio tampoco extraño demasiado a Bob Lazar. O sea, está claro que todos sabemos que los gobiernos se guardan armas y se guardan cosas para que en caso de que estalle un conflicto, de alguna manera, tener una ventaja estratégica sobre su enemigo, ¿no? Eso ocurre hoy en día también.
Y bueno, básicamente lo primero que sorprendió a Bob Lazar es que cuando bajó de ese avión que comentaba Juanjo, le metieron directamente, y esto siempre según sus testimonios, que podéis buscar en cualquier sitio, le metieron en un autobús con los cristales completamente tintados para en ningún momento él tener conocimiento de en qué lugar se encontraba. Cuando se bajó del autobús se encontró un desierto remoto de Nevada, donde se encuentra el Área 51, y allí le metieron en una sala, ese general le hizo una entrevista. Según Bob Lazar, este general no mostraba rasgos de humanidad ninguno, era frío, era un auténtico militar, disciplinado, frío, y le pasaron unos documentos y le dijeron, antes de proceder a entrar tienes que estudiarte estos archivos, qué es lo que te vas a encontrar dentro de la 51. Bob Lazar, perdón amigo Jorge, llegó a ese hangar donde primeramente tuvo que hacer una serie de test, le dieron una serie de documentación a la cual estuvo revisando. En un principio, como mi amigo Jorge ha dicho, pensaba que era un test psicológico en el cual él veía cosas que no eran que no relacionaban con lo terrestre, incluso veías platillos volantes, veía había fotografías en esos documentos que tecnología que no era de la Tierra. Entonces Bob Lazar pensaba en un principio que era una especie de test psicológico para poder entrar a trabajar dentro de las instalaciones del Área 51. Nunca según él siempre dijo que no se tomó en serio ese test, dijo, o sea, me están dando unos archivos aquí donde hay fotos de platillos volantes, donde afirman que dentro de este área, de esta base militar, se encuentran aparatos alienígenas, y él nunca se lo creyó, dijo, esto es una broma, esto es una especie de test psicológico, no una broma, sino un test psicológico para medir mis respuestas y para ver de qué palo voy, básicamente. Pero bueno, aquí lo fascinante ocurre después. A mí también me gustaría hablar de Bob Bushman, que es un científico que antes de su lecho de muerte concedió una entrevista a un medio local, el cual dijo que tenía unas fotografías que había sacado del Área 51, en el cual demostraba que allí había platillos volantes, había seres extraterrestres, y de los cuales había hecho muchísimo avance científico en cuestión de aeronaves en las que ahora vemos surcar por los cielos, incluso las tablets, los sistemas de navegación que tenemos hoy en día. Y ese hombre, justamente 3 meses antes de morir, concedió una entrevista, ya como he dicho, a un medio local y contó con fotografías y totalmente documentado todo lo que él había vivido en ese área, en el área 51. Bueno, por continuar un poco, aparte de la historia de Bushman, por continuar un poco con Bob Lazar, que nos hemos quedado ahí en esos archivos, él lo que cuenta en su testimonio es que cuando penetró una especie de hangares que decían que estaban camuflados, que desde cientos de kilómetros no se podían ver porque estaban camuflados un poco con la arena desértica que es típica del lugar. Cuando entró en esos hangares prácticamente se le cayó la cara al suelo al ver que los documentos que le habían pasado efectivamente eran reales y que según su testimonio, insisto mucho según su testimonio, allí había platillos volantes. Cuando los vio, la primera impresión que tuvo es que los materiales de los que estaban construidos no eran humanos, no eran terrestres. Es un hombre, un científico, sabía perfectamente de qué materiales estaban compuestos la aviación o los aviones o los aparatos de guerra de aquella época, y cuando se encontró con eso, dijo automáticamente, estos aparatos no pueden pertenecer a la Tierra. No solo eso, Bob Lazar dijo que tuvo la oportunidad de entrar en las cabinas de estos platillos volantes que decían que no estaban construidos de ninguna manera para ser pilotados por una persona humana, porque eran más pequeñas las sillas, las cabinas, etc. Bob Lazar dijo en una ocasión en una entrevista que mucha de la tecnología que habían encontrado que pertenecía a extraterrestres, o sea que era extraterrestre, le habían dado a diferentes empresas privadas de Estados Unidos, sin decir de su procedencia ni decir dónde la habían encontrado, para que investigasen sobre ella. Bob Lazar además era un conocido físico, el cual como tú sabrás, a Jorge, cuando le echaron del Área 51 y le echaron porque se negó en un momento a seguir con las investigaciones eso dice una versión, pero hay otra versión, porque este hombre en su primer testimonio dijo que realmente por lo que le habían expulsado del Área 51 es porque se lo había dicho a su mujer y se habían ido los dos juntos por la noche con unos amigos y con su mujer a ver si encontraban algún platillo volante. Y esa versión es la que cuenta Bob Lazar, que dice que fue con dos amigos suyos y su mujer, que se contó que iban por la noche a ver y un día si veían resplandecer. De alguna manera Bob Lazar se lo tuvo que contar a su familia, no pudo incumplir ese contrato 10-10 que dije antes, y se lo tuvo que contar a su familia y claro, se presentaron ahí y bueno,
sus amigos afirman que sí, que vienen, que efectivamente cuenta vienen lo de luces. los pick-out, que se acercaron rápidamente, les rodearon completamente. Les tomaron todo tipo de documentación, les pidieron todo tipo de documentación, les apuntaron en una lista, y entonces a partir de ahí, según Estados Unidos, Bob Lazar no ha trabajado para la agencia americana en la vida, o sea, no está borrado todo su archivo. Él tan solo, me parece que amigo Jorge tiene una especie de nómina que cobró de una especie de la Armada, ¿no? Sí. Él cobró de un departamento del gobierno, que era el gobierno de el ejército de la Marina, una nómina del ejército de la Marina, que es una especie de institución que realmente no existe, o sea, esto... y luego hubo un sargento del ejército, que fue el que consiguió esa nómina, un sargento del ejército que precisamente le gustaba mucho ver vuelos y tal, y se intentó esclarecer de alguna manera a ver si la historia de Bob Lazar era real o no. Y él, finalmente, en su cuartel, presentó la nómina, esa nómina que había presentado Bob Lazar como prueba, y según el sargento, que por cierto cree la versión de Bob Lazar, porque ya veis lo que ocurrió, le llamó un general y le dijo expresamente: en este tema no te metas, que ni te va ni te viene. Y salga de aquí porque le meto un expediente ahora mismo. Sí, era de que la se va a quedar usted con una era manera perteneciente a la Guardia Nacional. El sargento era perteneciente a la Guardia sí. Nacional, ya que en Estados Unidos, cuando te retiras del ejército, puedes ser voluntario en la Guardia Nacional. Sí. Todo esto es la conspiración que hoy les vamos a hablar del Área 51. No sé si quiere alguna cosa más que añadir. Bueno, básicamente a mí me interesa mucho el tema de Bob Lazar, porque es que realmente fue el padre de la conspiración, porque él fue el que empezó mucha gente ya decía que había visto cosas ahí, pero Bob Lazar de alguna manera fue el padre de esta conspiración ufológica, ¿no? Y este hombre también afirmó que incluso vio pruebas de vuelo cuando él estaba trabajando allí, donde se veía como había, no solo, primero habló de un platillo volante, pero luego dijo que había más de 12 platillos volantes ahí dentro, uno en perfecto estado, que él denominaba que era el modelo deportivo, y que pudo ver cómo, de alguna manera, salía despedido del suelo, o sea, gravitacionalmente, ¿no? Y trazaba vuelos que son imposibles de imitar o imposibles de igualar por cualquier aparato de procedencia humana. Aquí hay tres teorías ya para terminar un poco con la historia de Bob. Básicamente, él claro, pregunta: oye, ¿y si tú has visto todo esto, por qué no te han quitado el medio si encima lo has contado? Pues él para eso tiene una respuesta, que por cierto Bob Lazar, me gustaría que, ya os pondremos fotos, pero ved sus testimonios, porque la verdad que resulta una persona que si es un cuentacuentos lo hace genial, porque la verdad que es una persona que demuestra que no, o sea, psicológicamente no parece que mienta de ninguna manera, con datos con mucha tranquilidad, no es ningún friki trasnochado ni nada por el estilo. Siempre ha contado la misma versión, que nunca siempre ha contado la misma versión, y claro, el gobierno de Estados Unidos dice que es un estafador, pero él lo que dice es que realmente lo cuenta, porque si le hacen algo a él o a su familia, es de alguna manera la prueba de que está diciendo la verdad, o sea, y de hecho atentaron contra Bob Lazar, y esto sí que está probado, que él dice que sufrió una vez un accidente de coche y se acercó una persona con una pistola, disparó varios disparos, no le acertó, y esto está registrado por la policía, que a él le ocurrió, y él siempre insistió en que eso era un agente del gobierno, seguramente. Hillary Clinton, antes no salió reelegida, salió Trump. Las últimas elecciones, sí. Quería destapar toda la conspiración y todo, quería sacar toda la luz del Área 51. Por desgracia o por suerte no salió elegida presidenta. Otros presidentes también lo han intentado, siempre fracasan, porque lo que se cuece o lo que se realiza allí es secreto. Mi opinión es que ni siquiera los presidentes de Estados Unidos saben realmente qué hay ahí. No creo que sepan. Y luego hay otra gran conspiración, es que probablemente, que es otra, porque esto es la bomba, o sea, Bob Lazar crea una conspiración y es el padre de la conspiración del Área 51, pero a su vez ese testimonio crea otras conspiraciones, porque hay quien dice que Bob Lazar es realmente un agente del gobierno que está desinformando de alguna manera para centrar toda la opinión en el Área 51 y que realmente en el Área 51 no haya nada, y que sí que existan otras bases de las que no se hablan o de las que se desconoce por completo, y de alguna manera nos está desinformando. Como la base de Dulce o Roswell, que hablaremos en el siguiente videoprograma, que ahí también tenemos materia para hablar. Como siempre, ya estaremos atentos a los comentarios si os sigue interesando el tema del Área 51 o por qué no, vuestra opinión. Estamos encantados de leeros, y si queréis más vídeos, porque el Área 51 son temas que dan para hablar realmente mucho tiempo, pero no queremos hablar de los Acordaos de dar un me gusta si os gusta el vídeo, y si no, un no me gusta. Nos da igual. Y de suscribiros. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Un saludo y hasta el próximo videoprograma en descubriendoelmisterio.es. Adiós, amigos.